Buenos días, hermanos y hermanas, y todos los que nos acompañan por medio de las redes sociales. Dios los bendiga. Bienvenidos a la Iglesia de Cristo, aquí reunidos en el 620 San José. Espero que nos sigan acompañando, sabiendo que aquí damos la alabanza a nuestro Padre Celestial. Empecemos esos himnos con el himno número 66, el número 66, Tentado en los celos. Número 66. Si lo tenemos, cantamos. Tentado no serás, eres verdad, más fácil será que luchando triunfar, para que gustoso gloria tu mar. Jesús libra puede, gracia tu bondad. A Jesús pronto acude, en su brazo su alma, allá luz se calma, declara vencedor. Herida pecado, procurará a Dios a quien debes por siempre ensalzar. No manches tus labios, impúdica voz, tu corazón guarda de codicia atroz. A Jesús pronto acude, en su brazo su alma, allá luz se calma, declara vencedor. Amate digo, rico ser, en Cristo ten siempre, y no brinda fe. Gracia tu dicho, de Dios es tu ser. Corona te espera, y vas a vencer. A Jesús pronto acude, en su brazo su alma, allá luz se calma, declara vencedor. Número 237, hymn number 237. Proclamar el mensaje, hymn número 237. Después de este himno, iremos con su Dios hermoso. Hymn number 237. Hymno 237. Si lo tenemos, cantamos. Un mensaje a escuchar que el pecado la quita, proclamar, nos dará nuevo poder para caminar con él, proclamar. Describe su amor, nos da
Altísimo bien, Padre, que tú mueves los cielos en todo lugar, santificado sea su bendito y santo nombre. Venimos a tu presencia, Padre, como iglesia, agradecidos y bendecidos por tu gran mano que nos has dado esas infinitas bendiciones, sabiendo que no somos merecedores de ellos. Te agradecemos, Padre, por otro día más de vida, igualmente con la salud y el deseo de estar aquí reunidos, presentes aquí, listos para adorarte en espíritu y en verdad. Padre, te pedimos lo que vamos a participar y lo que vamos a dirigir en este servicio, Padre, que sea de bien agrado a tus ojos y a tu presencia, Padre. Ayúdanos a hacer de la mejor manera, sabiendo que es para ti, Padre. Ayúdanos a poner atención a tu mensaje en esta mañana, Padre. Te pedimos que nos ayudes a poner las cosas del mundo, los problemas y cualquier cosa que nos esté molestando en nuestra mente, para ponerlo en un lado, para así tener una mente lista para aprender y adorarte en verdad, Padre. Ayúdale también a nuestro hermano que va a traer tu palabra en esta mañana, Padre. Dale palabras fáciles y también para que todos nosotros no solamente salgamos oidores, pero hacedores también de tu santa palabra. Ayúdanos a seguir adelante en este camino espiritual que hemos decidido llevar en nuestras vidas, Padre. Te pedimos que siga estando con nuestra hermana Sánchez, que nos acompañe en esta mañana, Padre. Síguele bendiciendo a nuestra hermana, igualmente a nuestra hermana Victoria, a nuestra hermana Teniente, a nuestra hermana Borrero. Así, Padre, todos los hermanos que padecen físicamente o ayúdenos, Padre, a seguir adelante en ese camino, Padre. Ayúdenos también como iglesia a seguir adelante, Padre, sabiendo que vivimos en unos tiempos difíciles, Padre. Ayúdenos a recordarnos del sacrificio de tu Hijo Jesucristo para así seguir adelante con nuestras vidas, Padre. Perdona nuestros pecados que hemos cometido delante de ti, Padre, la manera en que hablamos, la manera en que actuamos y también en la manera en que pensamos. Ayúdenos a ser mejores y fortalecernos en nuestras debilidades para así no hacer los mismos errores, Padre. Ayúdenos más, Padre, no nos dejes en tu mano porque sin ti nada somos y te pedimos que nos des esa armadura espiritual que solo viene de ti para seguir peleando la buena batalla de la fe en cada día de nuestras vidas. Todas esas cosas, nuestros hermanos, te lo ponemos en tus santas manos, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Número 89, y número 89. Después de seguir, tenemos nuestra hermana que nos está conduciendo antes de pasar al estudio de esta mañana. Tenemos que estar grande gozo hay mi alma, pues Jesús conmigo está, y su paz que causa mi sol, por siempre durará. Grande gozo hay gozo, hasta todo el tiempo de ti, porque veo en Cristo la
Buenos días, hermanos. Los invitamos a seguir con los cánticos a nuestro Padre Celestial, con el número 86. Número 86, trabajad, trabajad. Número 86, si lo tenemos, cantemos. Trabajad, trabajad, somos siervos de Dios, seguiremos la senda de nuestro corazón, renovando las fuerzas con bienes que da, el deber que nos toca cumplido será. Tenemos tiempo para un himno más. Vamos a entonar el himno número 64 desde los Himalayas, número 64. Después de este himno tendremos el estudio esta mañana en nuestro hermano Orcas. Número 64, si lo tenemos, cantemos.
Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por todas las bendiciones infinitas que sigue prestándonos y dando la bienvenida a nuestros visitantes que nos siguen acompañando en esta mañana. Dios les siga bendiciendo y aquí presentes también y vía Facebook Live. Dios les siga dando ese deseo en sus corazones de seguir escudriñando de la palabra de Dios. Y vamos a continuar en esta mañana estudiando acerca del primer juicio de asesinato que se registra en la Biblia, hablando, claro, de Caín matando a su hermano Abel. Y hemos llevado ya varias semanas estudiando acerca de esto, estudiando acerca de el motivo. Nos quedamos allí también. ¿Cuál fue ese motivo que llevó a Caín pues a asesinar a su hermano en la carne? Ya hablamos de la envidia, envy, ese motivo. Y dejamos un versículo, no les di la cita, esperando que pues estudiaran a ver, ¿verdad?, si podían encontrar este versículo. ¿Alguien trató de encontrarlo, hermanos? Acerca de la envidia, que es peor, les dije, que la ira y la rabia. ¿Alguien por ahí, no? ¿No? Bueno, se encuentra en Proverbios 27:4, ¿verdad? Sí le dije Proverbios, ¿no? Eso sí. Sí, parece que sí mencioné Proverbios, o les di el hint, como quien dice. Pero bueno, se nos olvidó más que una semana. No, usted no sabe la semana, pues que tú... está bien. It's okay. Pero en Proverbios, hermanos, capítulo 27:4, Proverbs 27:4. ¿Qué nos dice, hermanos? English. Wrath is cruel and anger a torrent, but who is able to stand before jealousy? So ahí está, ¿verdad? Jealousy, envidia, envy. Y compara en este versículo. Dice, sí, cruel es la ira. ¿Y quién puede negar esto? Cuando uno está enojadísimo, pues te conviertes en una persona cruel o enojadísima, ¿verdad? No es una persona apacible, buena, amoroso, ¿verdad? Es una persona cruel y te cambias, como el Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ¿verdad? Cambias de repente. Caray, ¿qué está pasando aquí? Esa es la ira. That's wrath. Cruel. Y luego dice también furor. Furor, dice, es impetuoso. Anger, dice, is outrageous. Ira es peor que, podemos decir, que el enojo, en cierta manera, ¿verdad? Pero también dice es impetuoso, outrageous, dice aquí la King James, impetuoso, o sea, no te va a parar nada. Y tú vas a seguir, porque ya estás enojado, ya estás enojada. Impetuoso. Así como el mar es impetuoso, ¿quién puede parar las olas del mar? Pues nadie, ni los grandes barcos. Vemos que se han volteado unos barcones, ¿verdad?, grandototes y capsize. Wow, the power of the sea waves. Vienen las tormentonas y en unas solotas, ay, cuidado. A mí nunca me ha tocado, gracias a Dios, estar en un barco con una tormenta y ojalá que nunca, ¿verdad? Pero yo creo que se siente muy feo. El no poder controlar nada y da, pues ahí a ver cómo lo hacemos. Así dice que es también el enojo impetuoso. Pero, fíjense lo que dice después, en esa comparación de estas dos cosas, dice, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? But who is able to stand before envy? Si ustedes creían que el enojo y que la ira, hermanos, y son tremendos, así como dice aquí la palabra de Dios, ahora la envidia, comparado con la envidia, dice, ¿quién podrá sostenerse? O sea, lo pone como algo todavía peor. Y no nos ponemos a pensar como seres humanos, a menos que estudiemos y escudriñemos la palabra de Dios. De ahí es donde sacamos la sabiduría, entendemos, esto es peor todavía.
ser una persona envidiosa, una persona, como dice también, jealous, ¿verdad? Celosa en el aspecto no bueno, porque hay celo bueno, pero hay celo también que, ¿con quién estabas hablando? ¿Por qué? ¿Y qué esto? Oh, right? So, todavía por eso dice que el celo, la envidia, dice, es todavía peor todavía. ¿Quién podrá sostenerse? Who's able to stand before envy? Viene como un tren, hermanos. En otras palabras, ¿quién se le puede poner? So, algo hay que pensar. Este es el versículo, hermanos, que tenemos que también meditar en él. Y esta envidia, hermanos, fue lo que llevó, muy dentro de Caín, lo llevó a hacer lo que hizo, asesinar a su hermano. Jealousy. ¿Por qué Dios no me miró a mí bien y a él sí? Mi sacrificio que yo le di de todo mi corazón. Sí, pero no es lo que Dios quería. Hablamos, también nos quedamos ahí. Las religiones falsas enfatizan esto, que tú dale a Dios lo que tú quieras, lo que tú puedas, no hay problema. Ese es tu talento, tú dáselo. No. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo te voy a alabar? ¿Cómo quiere Dios que le alabes? Desde el principio ya Dios estipulaba la manera de ofrecer sacrificios y más les vale que no pongan fuego extraño, porque, y los hijos de Aarón, fuego extraño ofrecieron también. Fueron cortados. Los hijos del sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote, Nadab y Abiú. Estamos leyendo en la casa, ¿verdad? Como familia, estamos en el libro de Levítico. Y las leyes, bien sangriento, hermanos, que era el sacrificio a Dios en el Antiguo Testamento, sangre por donde quiera. También los sacerdotes, si se manchaban un poquito la vestimenta, tenían que lavarla. Imagínense. Y tenían que degollar al cabrito y al borreguito y etcétera, y it was bloody, los sacrificios y constantes, más te vale que no se te pase este sacrificio. Gracias a Dios, le decía, meditamos, ¿verdad?, en la casa de mis hijas, que no estamos bajo el Antiguo Testamento, gracias a Dios, si no, imagínense. Y que yo hubiera sido un sacerdote, el hermano Ávila o el hermano Rudy, nos tocó de la tribu de Leví. Ay, se me da que ya no hubiéramos durado mucho, ¿verdad? A lo mejor, como sacerdotes de Dios. Gracias, Cristo, porque estamos bajo el nuevo pacto. Gracias, Dios, por la sangre preciosa de tu Hijo amado, Hijo de Dios, ¿verdad? Gracias. Y que entendamos esto, hermanos, del celo. Ojalá que seamos celosos, pero en las cosas de Dios, en lo que conviene. No envidiosos y celosos en las cosas del mundo. Él tiene, pues yo también voy a una más grande. Tiene una troca así, yo le levanto más a la mía. Y tiene un carro así, yo le pongo mufflers más que truenen más. Y una casa así, no, yo le echo un tercer piso. No seamos envidiosos, right? Al contrario, estar contentos, como decíamos, right? Contentos cuando a mi hermano o a mi hermana le está yendo bien. Amén. I feel for you, I feel great for you, I'm happy for you. No tristes porque a él o a ella le está yendo bien, right? Como lo hizo Caín. Ahí, hermanos, entonces algo que entender, acordémonos de este versículo, Proverbios 27:4, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Sabemos que no es natural y no es humano, hermanos, el sentirnos así. No es una cosa de humanidad, podemos decir, el ser envidioso. Dios no nos creó envidiosos. Es que desde chiquito ya era envidioso. No, es que les enseña a uno, a nuestros hijos. Ya sea les va a enseñar a ser envidiosos o a no ser envidiosos o envidiosas. Right? Se aprende, la envidia se aprende. ¿De dónde la aprendería también hermanos, Caín? Pues podemos decir que de sus padres de alguna manera, right? De alguna manera tuvieron que ver los padres de Caín, así como tuvieron que ver los padres de Abel. Claro, se les enseña y ya después escogen, ¿verdad? Ya que van creciendo, pues ya ahora sí, ya te enseñé, hijo, esto y lo otro, pero tú persistes, tú quieres que Satanás te llene tu corazón de envidia, bueno, pues allá tú. Al igual que cualquier otro mal y cualquier otra adicción.
ya tú. Pero un niño no nace con maldad, ¿verdad? Ezequiel 18:20, Ezekiel 18:20. Santiago también nos dice algo acerca de esto, hermanos. Santiago 3, James 3:14 through 16, Santiago 3, 14 al 16. ¿Qué dice? English. But if you have bitter envy and self-seeking in your hearts, do not boast and lie against the truth. This wisdom does not descend from above, but is earthly, sensual, demonic. For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta Santiago en el versículo 13. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Te crees muy sabio, hermano, hermana? Bueno, demuéstralo. Dice aquí, ¿no? Demuéstralo. No es, no, yo así ya tengo 50 años aquí en la iglesia. Y luego, pero sigues con celos amargos, sigues haciendo obras de insensato, entonces pues no es sabiduría, ¿verdad? Demuéstralo con tu conducta. Obras en sabia mansedumbre. Y otra vez, mansedumbre, meekness. Caray, ahora sí. Cuando eres humilde, no puedes llenar tu corazón de envidia, porque eres humilde, ¿ven? Eso es contra, lo pone abajo la envidia, los celos amargos, meekness. Ahí, Dios siempre da la cura a los problemas de la humanidad. Nosotros somos los que no queremos aceptar la cura y buscamos otros medios. Aquí está en la palabra de Dios la cura de todo malestar, hablando más en lo espiritual, ¿verdad? Sigue diciendo, ¿tienes celos amargos? ¿Tienes contención en vuestro corazón? No os jactéis ni mintáis, dice, contra la verdad. Mentimos contra la verdad. Se nos olvida esto también. Lie not against the truth. Porque la verdad aquí está en la santa palabra de Dios. Cuando nos comportamos incorrectamente, nos hacemos hasta mentirosos. Caray. No sabía que ser envidioso me convierte también en mentiroso. No sabía que si tengo contención en mi corazón, me hago también mentiroso porque miento contra la verdad. Porque estamos diciendo, bueno, lo que dice Dios, sí, me importa un montón de cacahuates nada más, ¿verdad? Básicamente. No os jactéis, dice, ni mintáis contra la verdad. Esta sabiduría, o sea, la sabiduría que el mundo tiene, cuando tiene celos amargos, cuando quiere pleitear cualquier cosa, y tenemos esta clase de compañeros en los trabajos y en las escuelas, decimos a nuestras hijas, ya nuestra hija Chloe va para high school ya, es otro asunto, hija, ya no es junior high, eso. Va a haber más cosas, va a haber envidias, va a haber celos, tu mamá lo pasó, tu hermana nadie lo pasó, tu hermana Phoebe lo pasó, etcétera, etcétera. Ustedes también, pero estamos en Cristo, esa es la gran diferencia. Tú sé diferente, no te pongas al tú por tú con tus compañeros de escuela, porque pues no es lo que Dios quiere. Sé humilde. Dios es el que te exalta al último, si tú confías en Él, ¿verdad? Pero va a haber todo esto. Y si ustedes también se comportan igual que los del mundo, teniéndose los amargos, teniendo pleitos en vuestro corazón, no está en paz tu corazón, dice, pues no se jacten, no te puedes jactar de eso, porque vas a ser mentiroso contra la verdad. Y luego dice el 15, ¿qué? Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. This wisdom descendeth not from above, right? Sino que es terrenal, earthly, animal, o sea, está basada nada más en los sentidos carnales, básicamente, así como un animal que nada más tiene su sentido carnal y ya, ¿verdad?
va él a actuar, un perro va a ladrar, un gato va a rasguñar, etcétera, etcétera. Y luego también dice que es diabólica. ¿Qué decía? Demonic, ¿verdad, Phoebe? Okay. Demonic. Se fue esa palabra en inglés. Demonic. Como posesión, ¿verdad? De demonio, demoníaco. Es lo que es. Diabólica. Devilish. Sensual. También dice en la King James para animal. Y luego dice, donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué es lo que causó a Caín? Una obra perversa, matar a su hermano. Y celos. La sabiduría que es carnal, la sabiduría que no es basada en la palabra de Dios. Esto lo lleva, hermano, este fue el motivo por qué Caín, hermanos, mata a su hermano Abel. Pero bueno, estamos hablando de este primer juicio, right? También en una corte, hermanos, se busca el motivo y también se habla de modus operandi. Right? Modus operandi. Italiano, ¿verdad? Latín. Viene de las, por eso si sabes español, más o menos le entiendes, ¿o no? Modus, pues un modo. Operandi, de operar. Se habla de esto cuando se habla de criminales. ¿Cuál es el modus operandi de los criminales? Una organización, ¿verdad? Criminal. ¿Cómo operan? ¿Cómo se enredan? ¿Cómo se envuelven? ¿Cómo se ayudan? ¿Verdad? Ese es el modus operandi, la manera de obrar de ellos, el modo de obrar. Bueno, ¿cuál fue el modus operandi también de este Caín? ¿Cómo llega uno de ser hombre, a convertirnos también, hermanos, de ser un humano, teniendo humanidad que Dios nos ha dado, a un asesino? ¿Cómo nos convertimos en asesinos? Hablando, ¿verdad? Enfatizando a Caín. ¿Qué pasos lo llevan a uno a ese camino de finalmente cometer un asesinato? Y otra vez tenemos que, ya sabemos, hablábamos de la envidia, right? Tenemos que ir hablando de la envidia. Es la madre de muchos pecados, especialmente el odio y también asesinato. Nos lleva a eso, la envidia. Si ustedes se ponen a pensar, right? Al último, los celos, de alguna manera, te llevan a esto. Es una de las causas que te llevan, right? No es la única, pero es una de las causas. Podemos decir sus herramientas de la envidia, ¿cuáles son, hermanos? Bueno, tiene dos muy buenas, o tres, podemos decir tres. Una de ellas son, pues, los chismes. Número uno. Chismes. Número dos también, hermanos, la envidia tiene murmuración, backbiting, ¿right? Por la espalda, entierran el cuchillo, ¿right? Murmuración. ¿Qué está relacionado con chismes, right? Pero murmuración es como que más calladito, ¿verdad? Más calladito la cosa, que no se encuentra por ahí. Como, y el chisme a veces, pues ya más, de los que hablan la boca, no les importa que no haya chismes, y la murmuración un tono más bajo, pero casi es lo mismo. Y luego, pues claro, mentiras. Number 3, mentiras. Lies. Son las herramientas, the tools of envy, right? De la envidia. Oye, ¿viste aquí? Se compró una troca del 2022, ¿verdad? Sí, no, yo me compré una del 2023. Y empieza la murmuración, y empieza el chisme, y claro, lleva muchas otras cosas más, right? So, ¿cómo es que Dios aceptó el sacrificio de mi hermano y el mío no? Murmurando consigo mismo también, right? A veces no es una murmuración de chisme que lo pones en Facebook, y no, a veces nada más entre ti mismo, en tu conciencia, en tu yo nada más, right? Y Dios
El asunto es que Dios lo ve todo y lo conoce todo, right? So, no lo puede hacer en secreto. Bien ahí, hermanos. Primera de Pedro, fíjense lo que dice 2.1, 1 Peter 2.1. Primera de Pedro 2.1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. English. Therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking. Soy el apóstol Pedro. Antes de que podamos desear y tomar esa leche espiritual no adulterada y crecer para salvación, el apóstol Pedro dice, tienen que hacer esto. Tienen que hacer esto, desechar pues toda malicia. Sácala, desechar. Desecho es, hermanos, básicamente lo que ya no sirve, right? Lo que uno saca de su cuerpo, ya sabemos, el 1 y el 2 son desechos, right? Y flush it down. ¿Y a dónde irá? Pues quién sabe, pero el desecho, ahí va en el sewer. Eso es desecho, dice el apóstol Pedro, saquen eso. ¿Qué? Toda malicia. Malice. La malicia es hacer algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, algo malo, básicamente. No pienses mal de tu prójimo, de tu hermano o hermana en Cristo. No pienses mal, porque se convierte en algo peor todavía. Ese pensamiento se convierte en acción después, right? So, desechen toda malicia, todo engaño, all guile, todo engaño. No engañes a tu prójimo, no le mientas, en otras palabras. Haz con el prójimo lo que quieras que hagan contigo, la regla de oro, Cristo ya la dijo, right? So, todo engaño, saquen también que toda hipocresía de una sola cara, que te conozca el mundo como una persona de una cara nada más, no de doblez. No de doble cara. Aquí una cara y luego en el mundo otra cara. La cara ya cambió. Ya cambió Jorge Chávez, mira. Aquí, mira, YouTube y Facebook Live, y luego allá en el mundo lo conocen como otra persona, Jorge Chávez. En el trabajo, ¿quién? No, usted está hablando de ese, ¿es cristiano? No, pues sí, yo lo he visto aquí. Es cristiana, ella va a su iglesia, no, si yo la conozco. Tener esto, dice el apóstol Pedro, desechen todo eso. Hipocresía de una sola cara, envidias, ahí menciona ¿qué? La envidia, envies. Ven ustedes cómo aparece siempre casi en todas las listas cuando hablamos de algo malo, ahí está la envidia. ¿Por qué? Lo leíamos ahí en Proverbios. Right? Peor que la ira y que el enojo, peor todavía. Va a aparecer en varias listas que no nos gustan leer a veces, right? Ahí aparece ¿qué? La envidia. No falta. Y todas, dicen y todas las detracciones, all evil speaking, right? Todas las detracciones. Entonces sí, dice el apóstol Pedro, entonces sí, ya haciendo eso a un lado, ya tomen esa leche para que puedan ¿qué? Crecer. Para poder crecer, dice, ¿para qué? Para salvación. ¿Qué nos está diciendo esto? Que es un entrenamiento, right? Es un crecimiento espiritual que nos lleva finalmente a la salvación de nuestras almas. Dios nos salva del pecado en las aguas del bautismo, nos añade a su iglesia, nos traslada del reino de las tinieblas al reino, dice, de su Hijo amado, dicen Colosenses. Y nos hace una nueva persona, desechando todo eso. Y dice el apóstol Pedro, síganlo haciendo. Pedro, acuérdense que Pedro también cambiaba de vez en cuando, ¿right? Y entendió después, y creció. El apóstol Pedro, el gran Pedro, tuvo problemas de carácter, sí. Hasta Pablo lo tuvo que reprender, ¿right? Exhortar. ¿Qué andas haciendo? Y tenía este problema de hipocresía. ¿Se acuerdan? Cuando andaba con los gentiles y luego andaba con los judíos y Pablo dice, no, esto es de condenar.
Pablo, el último de los apóstoles, como abortivo, tiene que reprender al gran Pedro, exhortarlo. Pero luego dice que, ¿qué? Luego menciona a Pedro a Pablo y dice, como nuestro hermano amado, el hermano amado Pablo, menciona en sus cartas. ¿Ven? No le guardó rencor. Y es lo que hacemos, guardamos rencor y ahí se queda. Qué triste que no entendemos que si hacemos eso, no somos hijos de Dios. Pedro no guardó rencor, dice, lo recuerda Pablo, nuestro amado hermano Pablo. En sus cartas nos recuerda. That's love, ¿verdad? Eso es amor, ágape, el amor ágape. Pedro está diciendo, envidias, cuidado otra vez, quieren seguir creciendo espiritualmente, jealousies, esto, chismes, murmuración, estas son las herramientas de la envidia, no le ayudemos. Segunda de Corintios también, fíjense lo que nos dice, Segunda de Corintios 12:20, 2 Corinthians 12:20, estamos viendo el modus operandi. Segunda de Corintios 12:20, 2 Corinthians 12:20. ¿Qué dice? English. For I fear lest when I come, I shall not find such as I would, and that I shall be found amongst you such as ye do not. Lest there be debates, envyings, wraths, strifes, backbitings, whisperings, swellings, tumults. Backbiting, ¿se acuerdan de esto? Murmuraciones, por eso dice envidias. Y otra vez, se encuentra en esta listita, right? Como les decía. No nos habíamos puesto a empezar a veces en eso. ¿Cuál es uno de los pecados que se encuentra en casi todas las listas, ¿verdad? Que no nos gusta leer? Ahí se encuentra. Envidia. ¿Por qué es imposible, hermanos, que no se encuentre? Cuando hay problemas, ¿tiene algo que ver con la envidia? De alguna manera. Quizás no sea muy directo, pero ahí está un poquito de envidia por ahí. Tiene que obrar, porque esa es una de las herramientas que usa Satanás y lleva a grandes cosas, peor otra vez que la ira y que el enojo. Por eso dice Pablo, no quiero llegar así, hermanos de Corinto, es la segunda carta, y acuérdense que Pablo quería escribir una tercera carta a los Corintios, ya no se logró, pero él ya estaba dispuesto, hubiera sido primera, segunda y tercera de Corintios, y cuando la leemos había grandes problemas en esta congregación de Corinto. Y por eso dice Pablo, hermanos, por favor, me temo que cuando llegue, I don't want to think this way, but I fear, dice, me temo que a lo mejor llego y no van a estar como quiero. No es que era el padre, ¿verdad? O el mero, no, dice, cuando él dice como yo quiero, quiere decir lo que está diciendo el Espíritu Santo, como quiere Dios. Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Me van a ver mis ojos quizás así, me van a oír que con mi voz brusca, ¿verdad? No se vayan a ofender. Por eso dice, me van a hallar como no quiero hacerlo, ¿verdad? Muchos se han ofendido, estábamos en las juntas a veces de varones, no, el hermano teniente bien vanidoso y allá su yerno pues no se diga, right? Y se ofendían, levantábamos la voz a los hombres, se ofendían, salían como perros con la cola por atrás, ¿verdad? ¿Dónde están los hombres? No entienden que eso está mal, hermanos, que esto no se debe de hacer. Ya les hablamos más fuerte y no, salían corriendo ya. Nunca regresaban, ofendidísimos todos y ya, va. Hermano teniente y Jorge Chávez los ofendieron. Well, dice el apóstol Pablo, aquí no me estoy comparando con el apóstol Pablo, ¿verdad? Claro. Pero dice, hermanos, ojalá que no haya entre vosotros contiendas. Me temo que va a haber, pero ojalá que no.
contiendas, dice, o sea, pleitos, right? Debates, dice aquí, lest there be debates. Pleitos, envidias, otra vez la envidia, envying, iras, wraths, enojados, dice, divisiones, divisions, porque ya lo había pasado el apóstol Pablo aquí con los hermanos de Corinto. Me temo que se va a repetir la historia, en otras palabras. Iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Y si leemos esta lista y viene algún visitante y dice, oye, eso pasa aquí en la iglesia también. Pues sí. Por eso es el juicio de Dios, para juzgar a su iglesia. Para eso es el juicio de Dios. El mundo, dice, ya está condenado. El que no acepta a Cristo, Juan 3:18. El que no cree, John 3:18, ¿qué dice? El que no cree ya ha sido condenado, right? So, el mundo va a ir al juicio, sí, va a comparecer, pero para recibir condena nada más. Si tú no has sido bautizado, no te has arrepentido, no has entregado tu vida a Cristo, en el día del juicio final vas a recibir condena nada más. No tienen la esperanza de vida eterna. Y los que estamos en su reino tenemos esa esperanza. ¿Sí va a haber hermanos así? Hermanas así. Pero por eso es el juicio de Dios, para sacar las espinas de entre el trigo. Right? Por eso dice divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, y el último, desórdenes, dice ahí, tumults. Y luego dice que cuando vuelva, si llego a regresar con ustedes, me humille Dios, dice, entre vosotros. Sí, my God will humble me. Es lo que Pablo pedía, humillación, right? Que no llegue yo también, hermanos, enojado. En vez de exhortar, en vez de animar, voy a ser yo un mal ejemplo. Por eso dice que Dios me humille. El versículo 21, verse 21, right? Y quizá, dice, tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Entonces, algo en que pensar, right? Algo en que pensar. Y otra vez, está en la lista, envidia, chisme, murmuración, mentiras. Ahí está. 2 Corintios 12:20. 2 Corinthians 12:20. ¿Ven ustedes las herramientas cómo trabajan muy bien? Buenas esas herramientas. ¿Para qué? Para causar problemas. No usen estas herramientas, usen de las otras, right? Las que Cristo quiere que uses, para que sigas adelante, creciendo, ¿qué dice? ¿Para qué? Para salvación. Para salvación. Este es el modus operandi de la envidia también. 1 Timoteo, tenemos unos cuantos minutos más. 1 Timoteo 6, 4 y 5. 1 Timothy 6, 4, 5 and 6. 4 through 5, I'm sorry. 1 Timothy 6, 4 and 5. 1 Timoteo 6, 4 y 5. Está envanecido, nada saben, y deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. English. He is proud, knows nothing, but is obsessed with disputes and arguments over words, from which come envy, strife, reviling, evil suspicions, useless wranglings of men of corrupt minds and destitute of the truth, who suppose that godliness is a means of gain, from which withdraw yourself. Otra listita. ¿Y qué aparece? La envidia, right? Ahí aparece también. Si enseña alguna otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Por eso es tan imprescindible que enseñemos de acuerdo a la santa palabra de Dios.
Porque si enseñamos otra cosa, si tú, hermano o hermana, cuando hablas con la gente y les enseñas otra cosa que no sea el evangelio de salvación, esto es lo que pasa. No hay beneficio, no hay edificación, porque está basado nada más en ¿qué? Pues en lo que tú piensas, en lo que yo pienso, en lo que yo siento. Pues así está el mundo por eso, ¿verdad? Porque el mundo se basa en lo que tú piensas, y más aquí en esta nación. En esta nación somos pues bendecidos grandemente porque podemos hablar y decir lo que queramos. En otras naciones no es así. Una nación socialista o de un dictador. A ver, habla en contra del que está en control, a ver qué te hacen, ¿verdad? Hasta en los Juegos Olímpicos, cuidado con lo que dicen por ahí los atletas, porque lo están viendo, ¿verdad? Ahorita que están los Juegos Olímpicos, dice, ay, ojalá que gane este equipo, porque allá llegan y si no, los eliminan. Ha pasado, hermano, no estoy nada más diciendo, ¿verdad? Más en el soccer, ¿verdad? Ay, no quiero mencionar naciones, ¿verdad? Pero así es, pero gracias a Dios estamos tan bendecidos así, pero también aquí en esta gran nación, qué triste, porque a veces abusamos, ¿verdad? Abusamos de ese gran privilegio que tenemos, y por eso basarnos siempre en lo que dice las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Si no, ¿estás qué? Estás envanecido. You're proud, o sea, lleno de aire. Nada sabe, dice, knowing nothing, nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Cuando deliramos, hermanos, que tenemos una calenturona de 104, no sé cuánto, ¿verdad? Pero ya empezamos a soñar y ay, tuve una pesadilla y ya regresa uno, ¿verdad? Y ¿qué dije? No, estaba diciendo esto, estabas delirando. Dice aquí también lo espiritual, deliras acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Otra vez, questions and strifes, pleitos de palabras. Cuando tú le hablas a alguien del evangelio, hermana, procura que no llegues a esto, a pelear con las palabras, ¿no? De eso no se trata predicar el evangelio. Si no, estás envanecido, ¿verdad? Cuando hables a alguien del evangelio, que no llegue a cuestiones de palabras. Si la persona ya te dice, mira, ya, ok, ya no quiero saber nada, bueno, amén, respétala. No llegues a cuestiones de palabras, porque entonces ya se hace infructuoso la predicación del evangelio. Tú enséñales, tú diles, esto es lo que dice Dios, esto es, ya cuando ya te diga la persona, no, ¿sabes qué? Ya oí suficiente. No te pongas en cuestión de palabras. Porque ahí dice, ¿qué pasa? Si empiezas con estas contiendas y cuestiones de palabras, nacen, ¿qué? What does it give birth to? Dice aquí, nacen envidias, whereof cometh envy. Nacen envidias. ¿Y nacen qué también? Pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y sigue la lista, que no queremos leer a veces, ¿verdad? Pero ahí está, en la palabra de Dios. Todo lo que nace, fíjense, y empieza la lista con envidias otra vez. ¿Coincidencia? Bueno, si quiere pensar que es coincidencia, ya usted. No creo que sea coincidencia, hermanos, ¿right? Envidias primeramente, y de las envidias, otra vez que vienen los pleitos. Yo le voy a demostrar que quién soy yo. Vienen asesinatos como el de Caín, ¿right? Que mata a su hermano. Pleitos, blasfemias, ya empieza la lengua, ya se suelta la lengua, hermanos, pues, ¿quién la va a parar? Dice, ya que se empieza a soltar, ¿verdad? Ya dijiste y ya echaste. Malas sospechas, empiezas también a pensar mal de este o del otro. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, dice, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Y qué triste, porque el mundo religioso de hoy en nuestros días, esto es lo que pasa. Ganancias deshonestas se vuelve el mundo religioso. A ver a quién le van a sacar más, ¿verdad? Y se blasfema el nombre de Dios. Esos son los predicadores, los pastores, si mal están sacando dinero a la gente. Gracias a Dios que a mí no me pagan, ni a ninguno de los hermanos aquí. Ni nos repartimos tampoco la ofrenda, ¿verdad?
Unos 50 para el hermano Ávila, 50 para el hermano Rudy. Y Jorge Chávez, pues no, yo 150. Porque soy el mero, ¿verdad? Yeah, right. No existe eso, gracias a Dios, ¿verdad? Pero desgraciadamente hay esto, hermanos, que se ve en nuestros días. Y viene todo, empieza todo, dice, ¿de dónde? De las envidias, ¿verdad? Y dice, apártate de los tales. Es nuestra prioridad también de tener cuidado con estas personas y apartarnos. No nos conviene. No nos conviene. A veces, sin embargo, hermanos, no entendemos y queremos seguir con las malas amistades. Queremos seguir buscándolos. Y ahí vamos. Y Dios nos dice, apártate ya no escucharon el Evangelio de Salvación. Te están causando problemas en tu vida. Pero ahí va uno de necio o de necia. ¿Cómo voy a dejar yo mis malas amistades? ¿Cómo? Esta persona que me está causando daño en mi vida espiritual, ¿cómo la voy a dejar, no? ¿Ya le hablaste, amén, del Evangelio? Amén, pues ya no te conviene estar con ellas. ¿Qué andas buscando? Caer en lo mismo. Y a veces, desgraciadamente, es nuestro propio cónyuge y no lo vemos. Hablando en lo espiritual, ¿verdad? Algo que pensar, hermanos. Y antes también, consejo para los jóvenes, ¿verdad? Buscar a una persona que te va a ayudar a llegar al camino de la vida eterna. Vamos a dejar hasta aquí, hermanos. Se nos ha acabado el tiempo. De muy buena manera. Dejaremos aquí en Timoteo. Seguiremos también, hermanos, en el libro de Génesis. ¿Qué causa también este modus operandi? Basado en estas herramientas, ¿verdad? ¿Qué causa también? ¿Qué más problemas causa? Seguiremos hablando de esto, hermanos, en esta mañana, amigo, amiga. Si quieres salir de ese modus operandi que usa Satanás, un modus operandi que te lleva nada más a la condenación de tu alma. ¿Quieres escapar de ese modus operandi? Dios te da esa oportunidad. Dios te da la habilidad de llegar a conocerle, de ser realmente libre. La libertad que tienes ahorita con Satanás no es libertad. Te tiene bien agarrado, te tiene bien vendado los ojos. Si tú, amigo, amiga, ya tienes en tu corazón ese deseo de empezar una vida nueva en Cristo y ser así bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados y ser añadido a la iglesia de Cristo, que te dé de su Santo Espíritu en las aguas del bautismo, ¿por qué no vienes? Aquí hay agua que impide que tú seas bautizado. Si vives aquí en Laredo, las puertas están abiertas. Si no, contáctanos. Si eres de otra ciudad, contáctanos para también ayudarte a buscar esta salvación que Cristo ofrece. Que el Señor les bendiga. En esta mañana tendremos un receso, unos 15 o 20 minutos. Seguiremos con la segunda parte de este servicio. Esperamos que sigas sintonizándote con esta transmisión próximamente. Que Dios les bendiga. God bless you all.